Buenos días, hermanos. Es para mí un placer, un gusto y una alegría el poder compartir la palabra del Señor. También un poquito de información o como conferencia para animar la obra misionera que se da acá en la iglesia. Bien, como ya dijeron, mi nombre es Héctor Pidoral. Estamos a cargo de la misión de CEPAL, que es una entidad que está en 11 diferentes países del mundo. Estamos a las órdenes también para la iglesia, para cualquier asunto o ministerio que quisieran desarrollar en alguna otra parte del mundo. También estamos a cargo, y la historia que vamos a hablar y la prédica está muy relacionado con un programa del cual yo soy director al lado de mi amada esposa, que es el programa de educación bíblica. Trabajamos con hermanos, con líderes y pastores de iglesias evangélicas del área rural. Estamos hablando más o menos del 85% de las iglesias de Guatemala están en el área rural, y la realidad es que muchos pastores en esta región no tienen preparación bíblica. Y lamentablemente, por solo poseer en promedio cuarto año de primaria, quinto año, supuestamente el censo ha aumentado el nivel académico del guatemalteco, pero los pastores andan por allí, no pueden optar por entrar a un instituto bíblico. Entonces, por eso creamos el programa de educación bíblica para llegar a una región y por 3 años trabajar con ellos y ganar su nivel de pastores para sus propias misiones, porque trabajamos con diferentes denominaciones de Guatemala, y así ellos pueden ya más confiadamente y con buena dedicación trabajar por sus iglesias. El contexto de nuestra área rural, el contexto de fuera de la capital, pues es muy diferente al nuestro, pero tiene muchas semejanzas al mismo tiempo, porque nosotros somos guatemaltecos y somos iguales en cualquier parte, aunque digamos que somos 24 comunidades o grupos lingüísticos diferentes. Tenemos similitudes. Una de las similitudes es que necesitamos de Jesucristo para ser salvos, ¿verdad? ¿O no? ¿Verdad? Todo el mundo. Y esto es en cualquier parte del mundo. Y otra cosa, es necesario y fundamental que conozcamos la palabra de Dios en el área rural como aquí en la capital y cualquier parte del mundo. Dios, su deseo y su corazón está en que su palabra sea impartida con poder, con el poder del Espíritu Santo, para que el hombre cambie. Porque un denominador común aquí en el área rural, en cualquier parte del mundo, es que somos pecadores, pero pecadorazos. Ustedes tal vez no, ¿verdad? Pero mire, a mí y lo bueno es que el área rural nos permite ver la realidad nuestra, el pecado que impera en medio de nuestros corazones, y cuánto desea Dios que seamos transformados de gloria en gloria por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. Y eso debemos de buscarlo, y en esta línea vamos a hablar del trabajo de la familia Pérez. Seguramente está muy relacionado con esto que te estoy hablando, y mucha obra misionera en Chile, en Venezuela, en Brasil, en México, en Estados Unidos y en Europa va a estar muy relacionado. Así que nos va muy bien para esta plática, prédica y conferencia misionera que nos reúne el día de hoy. Bien, entonces entramos ya, ahí está el tema que queremos compartir, sabiendo llegar a los que están lejos. La iglesia local tiene que saber llegar también a donde está lejos, porque es la que comisiona el trabajo, es la que da la dirección y las matrices para que se haga el trabajo afuera de la iglesia local como dentro de la iglesia local. Porque si algo nos regimos nosotros es en Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando todas las cosas que os he enseñado, dijo el Señor, ¿verdad? Amén. Y entonces, así se va a realizar la obra a través del discipulado. Y ahí está nuestro Señor Jesucristo supervisando la obra, porque dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo?
hasta el fin, pero ¿qué? Viendo. Tenemos al maestro, tenemos al policía, tenemos al presidente, tenemos todo en el Señor. Y Él quiere que se cumpla esta misión con dedicación, porque como dice la palabra de Dios, y vamos a estar sacando nuestra plática en el libro de Colosenses. Busquen en sus Biblias el libro de Colosenses, capítulo 3. Aunque voy a tocar otras partecitas del libro de Colosenses, pero básicamente nos vamos a enfocar en capítulo 3 de Colosenses, versículos 1 al 17. Y lo pueden tener ahí a mano. Colosenses 1:27 dice lo siguiente: Dios se propuso a dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las, ¿qué dice ahí el pasaje que se está proyectando en las paredes? Entre las naciones. Hay un gran misterio que Dios se propuso a dar a conocer, y es Cristo en nosotros, en ustedes, dijo Pablo. Esperanza de gloria. Alrededor de este mundo las naciones están esperando el mensaje de la palabra de Dios para que el hombre pueda nacer de nuevo. Pero todo queda ahí, hermanos. Bueno, aquí viene una lámina que quisiera ilustrar. Pareciera que el pensamiento de muchos, y espero que no sea el caso de nuestra iglesia, es ir y con alegría ir a presentar el evangelio a otras partes del mundo, aquí en nuestro propio país, anunciar el evangelio, ver las manos levantadas, tomar la foto y salir huyendo. Pero ¿eso estará bien? No está bien, porque las personas que reciben a Cristo Jesús necesitan crecer. Pero miren, la foto con manos levantadas da más dinero que el trabajo de discipulado, lamentablemente. Pero hay que anunciar el evangelio, pero hay que buscar que la gente crezca, porque en el cielo, allá arriba, hay grandes tesoros que Dios quiere que sean compartidos entre sus creyentes. Ahora, vamos a hablar de una realidad de Guatemala. El hermano Rafael Puac, uno de nuestros alumnos del programa de educación bíblica, ahí les pongo la fotilla de él, un hombre sutujil, pastor. Él se formó con nosotros en San Pedro La Laguna. Cuando terminó el programa, un añito después de haber terminado el programa, él me dijo lo siguiente, porque su pastor ya lo había mandado a la costa sur y levantó una iglesia, fundó una iglesia y creció con ella un año, y me dijo un año después lo siguiente: miren bien. Y eso tiene que ver mucho con la obra misionera. ¿Por qué los hermanos de la iglesia actúan más conforme a la costumbre que a la palabra de Dios? Uno le enseña y la medida de vida que toda la gente practica es conforme a la costumbre y no al consejo de la palabra de Dios. Esta misma pregunta significó trabajar con él por muchos años, y cuando él trabajó su iglesia allá en la costa, vio que teniendo esa pregunta en cuenta y aprendiendo la palabra de Dios y viendo lo que la palabra de Dios ofrece, hubo crecimiento en medio de su congregación. No todas las costumbres son malas, hay buenas costumbres, pero hay también una buena cantidad de malas costumbres que en realidad van en contra del consejo de la palabra de Dios. Y esto se refería específicamente a Rafael Puac. Pero la misma pregunta se hizo el apóstol Pablo en el libro de Colosenses. Miremos allá en el libro de Colosenses, si quieren, versículo 8 en el capítulo 2. Miren la pregunta que va levantando Pablo en cuanto a esa realidad. ¿Por qué la gente no sigue la palabra de Dios, más sigue su corazón y su costumbre? Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, costumbres, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo.
Pero argumenta después allá en el versículo 20 de ese capítulo 2 de Colosenses. Mire lo que dice Pablo. Con cierto tono de frustración, por cierto. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo. Lean conmigo la pregunta, hermanos, ahí está proyectado. ¿Por qué? Como si todavía pertenecieran al mundo. ¿Por qué la iglesia practica las costumbres? Me dijo Rafael Puac. Y Pablo dice, ¿por qué siguen las tradiciones y las costumbres de este mundo? Bien, y Pablo empieza a trabajar este argumento, bien, empieza a trabajar esta realidad, empieza a trabajar este asunto y quiere responder a los colosenses esta pregunta. Lo ha hecho a lo largo de toda la carta, pero nos enfocaremos en el capítulo 3. Ahora, miren cómo empieza entonces el versículo 1 del capítulo 3 y empieza a dar la solución. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad, ¿qué dice? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Interesante el argumento de Pablo. Entonces tenemos de alguna manera que aprender a levantar nuestra vista y ver para arriba. Y ahí miro una gotera, ahí hay telas de araña, bonitos focos, solo uno prende, los otros están quemados. ¿Será eso de lo que me invita Pablo a ver? No, está invitando a otra cosa, pero no ha dicho qué es lo que tenemos que ver. Claro que sí, lo dice en el libro de Colosenses, pero imaginemos que estamos leyendo la carta ahorita. ¿Qué es lo que Pablo quiere que miremos hacia arriba? Y vamos a descubrirlo, vamos a verlo, vamos a meditarlo. ¿Y qué asuntos quiere que extraigamos de allá arriba? Pero sigue el argumento ahora Pablo ahí en el capítulo 3. Veamos, mirando hacia arriba, no poniendo los ojos en la tierra. Vamos a ver qué dice el otro slide que les voy a presentar. Y ahí pueden ustedes seguir toda la prédica, porque ahí está el manuscrito. Ahora Pablo dice en el versículo 3, en cuanto a ese asunto de la tierra, ¿por qué tenemos que estar viendo hacia arriba y no en la tierra? Y pone lo siguiente: porque habéis muerto y vuestra vida está escondido con Cristo en Dios. Y la pregunta es, ¿ya estamos muertos? Y específicamente se refiere a asuntos terrenales. Pero si se dieron cuenta, en el versículo 1 dice, si habéis pues resucitado, habiendo terminado con este planeta Tierra, al conocer a Cristo Jesús, resucitamos realmente para ingresar ¿a dónde? Al reino de Dios, participar de las cosas del reino de Dios. El ya del momento de ahora, pero no todas las cosas que se van a ver en el futuro, como dice el libro de Apocalipsis. Pero hemos resucitado, ¿para quién, hermanos? Para el Señor Jesucristo. Y en parte Pablo tiene en mente el modelo de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús, por causa del ministerio y por proclamar quién era Él y a nuestro Padre y el reino de Dios, ¿qué pasó con Él? Lo pusieron ¿en dónde? En una cruz. Y en la cruz, ¿qué ocurrió con Él? Se murió. Y bien muerto, como está ahí en el dibujo. ¿Sí o no? O medio desmayado. No, definitivamente muerto. Y después, antes que llegaran las 6 de la tarde, ¿qué hicieron con nuestro Señor? Lo sepultaron, lo pusieron en una tumba. Ya no había nada de vida en Él. Estaba totalmente muerto. Pero al tercer día, ¿qué fue lo que ocurrió con nuestro Señor? Resucitó. Nuestro Dios todopoderoso lo levantó. Siendo Él Dios, se levantó de entre los muertos y caminó
entre su gente, entre sus discípulos. De igual manera nos dice, nosotros hemos muerto al mundo, estuvimos enterrados y como dice el libro de Colosenses, fuimos bautizados y fuimos resucitados para estar ahora esclavos de nuestro Señor o vivir con nuestro Señor Jesucristo, dejando las cosas del viejo hombre allá atrás para disfrutar el nuevo hombre. Amén. Así, en cuanto al mundo, como dice el siguiente slide, estamos nosotros entonces muertos para el mundo. Muertos. Nada de andar como zombie en este mundo, ¿verdad? Por eso les pongo ahí ese dibujito y ese esquema. Porque muertos hemos visto acarreados. ¿Cómo dice el dicho? Por algo así dice. Acarreados hemos visto muertos. Ya va a aparecer el Chapulín Colorado aquí con los dichos. Pero miren, para el Señor y para Pablo hemos muerto al mundo. Hemos muerto al mundo. Pero está la pregunta, ¿por qué hay zombies creyentes entonces en medio de este mundo, disfrutando de este mundo, cuando deberíamos de haber muertos? Ahora, un argumento. Claro, los zombies no existen, así que es algo antinatural que el creyente esté metido, enrolado en las cosas del mundo. Entonces, pero lo va a trabajar Pablo ahora en este momento. Veamos la siguiente filmina. Ahora miremos lo que dice el argumento de versículo 5 en adelante. Noten esto. Y pueden leerlo conmigo, por favor. Ahí está proyectado. Y puse un letrero al lado de la lectura que vamos a hacer. Y no quiero mencionar la palabra porque me da pena. No. Todos son pecados. Aquí se hablan del pecado, ¿verdad? Y reconocen el pecado y castigan al que está en pecado. Qué bueno. El que quede el guante, que se lo plante, dice. Ahora, miren, veamos lo que dice estos versículos. Son bien emocionantes e interesantes. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, dijo Pablo. ¿Qué cosas? Leamos. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia. Momento, la cual es, ¿qué dice? Idolatría. Bueno, eso de confiar en el dinero más que en Dios es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Amén. Amén. Bueno, perdonen, pero así dice. Ustedes la practicaron, dice Pablo, la practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. ¿Qué significa eso? Que ya se acabó, ¿verdad? Pero, ¿qué dice? Pero ahora abandonen también todo esto, amaditos hermanos en Cristo. Hermanos, abandonemos esto. Otra partida de pecados. Veamos qué pecados todavía están entre nosotros. ¿Lo leen conmigo? ¿No les da miedo? Enojo. Y somos enojados, ¿verdad? Ira, malicia o calumnia. Ay, Dios, ya no sigamos. No sigamos. Y lenguaje obsceno o palabras soeces, como dice otra versión. ¿Qué será eso de soez y obsceno? No sé. Ustedes sabrán allá en el tráfico cuáles son. Dejen. Miren, otro gran pecado. Qué bonito este pecado. Qué bonito, ¿verdad? Miren, dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Veamos lo que está diciendo Pablo con la lámina. La primera parte del pasaje, hagamos morir. Miren. De alguna manera la otra lámina, deberíamos de contar con una pistola espiritual y agarrar a quemarropa esto y poderlos poner en una tumba. ¿Qué debería estar en la tumba, hermanos? Ya enterradito, que no salga ni apeste. ¿Qué cosas? Fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría.
En mi caso muy personal, yo nací con esto en el año de 1962, precisamente el 7 de julio, y los pude enterrar el 25 de junio del año de 1983. Eso quedó ahí. Y cada uno debería decirlo. ¿Qué pasó? ¿Y usted qué? ¿Es un muerto aquí hablando? No. Me refiero, morí al mundo. ¿Por qué? Porque acepté a Cristo, tuve fe en Él. Y cada uno de los que está acá, espero en Dios que tenga la fecha de esta lápida y entender que eso debe estar allí. Pero agrega lo siguiente, veamos ahorita va a pasar un show y miren el show. Resulta ser que también tenemos que barrer la vida hoy, no en el pasado, es hoy. Miren todo lo que hay: vicios, malicia, maledicencia, enojo, ira, malas costumbres, lenguaje, eso es mentira, y todo tiene que parar ¿en dónde? En un bote de basura. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Es una tarea que hay. Todo obrero, todo pastor, todo líder, toda iglesia debe buscar que se haga continuamente en la vida de todos los creyentes. Todos somos responsables de esta actitud de enterrar el pecado y de barrer el pecado en nuestra vida. Y los hermanos Pérez lo están haciendo allá en Tectitán, porque no solo es aceptar a Cristo, es aprender a hacer esto. Cuando acepté a Cristo, yo no sabía nada del reino de Dios, no sabía nada de la iglesia, no sabía qué era ser hijo de Dios. Y ajuste de penas a la iglesia donde fui, solo me sonrieron y después se olvidaron de mí. Yo no sabía nada. Si no es que empiezo ahí por puro esfuerzo a oír al predicador, porque nadie me decía nada. Bueno, sí. Hay un libro, la palabra de Dios, la Biblia. Empecé a entender y tratar de hacer la parte de mi vida con todas mis deficiencias y pecados, porque lo único que tenía era a Jesucristo y al Espíritu Santo dentro de mí. Pero Dios hizo la obra y fui creciendo. Fui avanzando en ese camino y aprendí de alguna manera a matar el pecado y a limpiar el pecado de mi vida y ponerlo todo en un bote de basura. Pasamos a la siguiente lámina. Ahora, la realidad, según Colosenses 3:6, define algo interesante Pablo en esto: hijos de desobediencia. Ay, Dios. Miren, resulta ser de lo que se enterró empieza a salir de la tumba. Y lo que se metió en el bote de basura se está volando en medio de nosotros. Miren esa parejita. Y ahí como zancudos, ¿quién está volando, hermanos? La mentira, los malos deseos, el enojo, la ira, las malas costumbres, la maledicencia, la fornicación, la malicia, las pasiones y el lenguaje soez. Esta era la pregunta de Pablo: ¿por qué continuamos en esa situación? ¿Qué nos falta por aprender? ¿Por qué es tan esencial la presencia de obreros? ¿Por qué es tan esencial el tener un compromiso con el Señor para aprender a hacer esto? ¿Y quién nos va a instruir para poder tener una vida del agrado de Dios y del agrado de los hombres? Amén. Porque tenemos que satisfacer las expectativas de Dios. Pero les cuento, aunque cueste, satisfacer las expectativas de este mundo con una vida diferente. Porque si no la presentamos, ¿qué va a ver el mundo? Otro hombre igual que el resto. Tenemos que hacer la distinción. Bien, veamos un trasfondo, miremos algo del panorama guatemalteco. Aquí hay un argumento que lamentablemente tiene validez y peso. Una vez escuché a un economista, a un administrador economista y sociólogo a nivel Latinoamérica, hablando de Guatemala. Dijo: tantos millones, refiriéndose a los evangélicos, y no se ve nada. Eso duele, ¿verdad, hermanos?
Ya menos acá hay una manta ahí para protestar en el Parque Central. Miren lo que piensan, nosotros no somos así. Pero miren, nuestro país habla por nosotros. Porque cuando decimos somos 50% de evangélicos en Guatemala, qué vergüenza. ¿Sí o no? Hoy por hoy no hay un comportamiento característico de uno que dice ser cristiano evangélico en Guatemala. De alguna manera Pablo nos sigue lanzando la pregunta que vimos desde el principio: ¿por qué? ¿Por qué? Y como lo dijo Rafael Puac, ¿por qué procedemos más conforme a la costumbre que el consejo de la palabra de Dios? Veamos, Guatemala, con 15 millones de habitantes y 44,000 iglesias evangélicas, y más o menos el 40% de la población se identifica como evangélica, no encuentra en ella un cambio radical notable. Por eso decía él, tantos millones. Si al 15%, a 15 millones le sacamos el 40%, ¿no creen que es un buen número de evangélicos? Y ese buen número de evangélicos no hace notoria una distinción entre medio de nuestro país. Otro dato estadístico, y eso sin hablar de corrupción, sin hablar de la mentira, el robo, secuestros y el malestar social que vivimos. Pero miremos el asunto de las madres solteras en Guatemala. No sé si ustedes lo han visto, lo han notado. Aparte de la migración que hay en Guatemala, 250,000 a partir de este año para atrás. Pero miren, en cuanto al asunto de las madres solteras, ¿cómo está? Hay comunidades en Guatemala donde el 75% de las mujeres que dan a luz no pueden decir quién es el papadito del niño. 75%. Y saben una cosa, comunidades con 50% de población evangélica. ¿Dónde creen que está el buen número de niños que nacen sin papá? ¿Dónde? Entre los evangélicos. Bautizada la hermana. Y, ay Dios, y yo he oído historias, miren, todas se creen que son la hija, todas son Virgen María, ¿va? Yo soy Virgen María. No sos Virgen María. ¿Quién entró a batear ahí? No saben. Y miren, y siempre miramos la mujer, pero ¿y el bandido que la embarazó? ¿Dónde está? Es decir, la mañosada es de dos, hombre y mujer. Mujeres dando a luz sin un papá y un papá huyendo. ¿De dónde? De la iglesia evangélica. Y nos ha conmovido a mi esposa y a mí estar en el campo y oír esas historias que ocurren lamentablemente, no solo en el seno de la congregación, tal vez un hermanito de la iglesia, un caso aislado, no, dentro de la misma familia pastoral, dentro de los mismos ancianos de la iglesia. Ellos miran el problema y ven que sus familias son tan pecadoras, estando en el buen puesto hasta arriba, como el resto de la iglesia. Y nosotros ahí, mi esposa y yo, estamos ahí para ayudar y dar respuesta a esta situación y darle conciencia a la iglesia de que este es un asunto por trabajar, buscando al Señor. Veamos otra cosa, otro caso como ejemplo, el asunto de las drogas. Y esto no es publicidad para San Pedro La Laguna y Melchor de Mencos. Pero ¿saben una cosa? ¿Sabe cuánto vale un pitillo de marihuana en Melchor de Mencos? No van a ir corriendo. 25 centavos. ¿Cómo está el mercado? Y en Melchor de Mencos han cerrado iglesias evangélicas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hermanos mira un buen negocio con las drogas y mejor es cerrar que seguir dando mal ejemplo como congregación. ¿En serio? Y en San Pedro La Laguna, en la escuela, tanto católica como en la evangélica, en el instituto católico, en el instituto evangélico, circula el pitío por el precio de un quetzal. No sé cuánto vale en la capital, ¿alguno sabe?
por favor, para juntar acá en la información entre lo que estamos presentando, el precio en la capital es de 4 quetzales. Está muy caro, ¿verdad? Bueno, pero miren allá más barato, pero circula. En el caso de San Pedro de la Laguna que le estoy contando, la cosa es que San Pedro y la iglesia evangélica que está ahí, que es muy fuerte, los hermanos y los católicos eran distribuidores de la droga entre los turistas. Pero hoy por hoy, tanto pedrano como turistas son consumidores de la droga. Y ustedes van allá y miran casas que se llaman, por ejemplo, Marihuana. Ah, qué interesante el nombre del lugar. Ahí van, no sé por qué, ahí van los patojos en la noche a ponérsela, Marihuana o Juana y Mari, algo así se llama el local. No le estoy haciendo publicidad, por cierto. Pero es la realidad. Y como Patti me recordaba, mi esposa me recordaba, el caso de uno de la alabanza no era el tecladista ni el baterista, era el guitarrista que hoy no hubo aquí. No fue en esta iglesia, fue en otra. Mire, hermano, ya vio cómo se viste de bien ese hermanito. Sí, se viste muy bien. Es que él vende marihuana. Ay, ¿y por qué lo tienen ahí? Es que deja buena ofrenda, hermano. Sigamos. Ahora, ¿cómo está la mente? ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo está adentro las personas? Como muestra, tuve que hacer una investigación en la región del lago. La fotografía es una fotografía hacia Santiago, Atitlán, San Pedro, San Juan y San Pablo La Laguna. Me tocó hacer una investigación como tesis a nivel doctoral en esa región y pudimos determinar algo muy interesante del corazón solo de los evangélicos de aquella región, y me llamó la atención porque dije, este es un buen modelo, porque la característica de San Pedro, San Juan y San Pablo de la Laguna es que la comunidad está concentrada en la región. En esa región podemos ver que el 90% de la gente vive en comunidades urbanas. Entonces el comportamiento de la iglesia ahí con un porcentaje del 50% era posible determinar cierta situación como buena muestra de cómo está un creyente. Y pudimos determinar lo siguiente en esa región, y me llama la atención porque estas áreas son las que se deben trabajar. Según la investigación se determinó, regresa. Se determinó que el evangélico de la región, no estoy hablando de la gente que vive allá, es el evangélico de la región, maneja 4 trasfondos según sus costumbres, los cuales son el mundano, el maya, el católico y de evangelicalismo. Y aquí solo explicaría qué es evangelicalismo. Vivir una religión evangélica no necesariamente conforme a las enseñanzas de la palabra de Dios. Eso es lo que pensamos por evangelicalismo. O sea, ¿qué tipo de evangélico es? Un evangélico de sus propias costumbres. Pero ¿cómo está la distribución del corazón, de la mente de la gente en cuanto a esos 4 trasfondos? Que bien se sabe manejar dependiendo de las circunstancias. Ahí vamos a ver. Ahora sí pasamos el slide. Miren, este es el corazón, la mente de un creyente. Miren, un 47% de tradición maya. 47% en la mente y las costumbres que maneja un creyente de aquella región es propiamente de la tradición maya. Eso incluye la práctica y la obligación que tienen en cierta manera a través del Ministerio de Educación Pública, el tener que ir hasta a un sacrificio maya, oír lo que dice el fuego, y eso incluye también asuntos como el momento de nacer el niño con la comadrona, que esa sí es muy, muy inteligente. Va y miren, ¿son evangélicos o católicos o mayas? Soy evangélico, entonces no llevo las candelas. Y miren, da un buen servicio a los evangélicos como evangélica, pero ella no es eso.
Pero incluye la lectura del ombliguito para saber cuál es la palabra de ellos, chumilal, o el destino de ellos para el futuro. Este va a ser ingeniero, este va a ser doctor, este va a ser abogado, este va a ser agricultor, este va a ser comerciante, porque eso es muy importante conocer para ellos, para ver qué rumbo van a tomar en su vida. Y eso incluye esa parte de las tradiciones mayas del corazón del creyente en un 47%. Ahora, miren, un 28% es un corazón bien de costumbres mundanas. Mundanas, igual que nosotros. Igual dicen malas palabras allá que aquí. Allá tienen, aunque no tienen tráfico, pero tienen los mismos problemas. Ahora, y en cuanto a prácticas católicas, fue interesante que muchas prácticas, costumbres católicas de una religión tradicional de la cual ya no han pertenecido, están presentes en un 17%. Y lo poco evangélico que son, se le llama evangelicalismo, es un 8% que puede tornarse y cambiar para ser bíblico. Ahora me llama la atención. Me preguntaban, ¿por qué la fuerza de la tradición maya? Es cierto. Miren, son 2000 años de historia, de una historia presente en medio del corazón de nuestra área rural en los territorios mayas. 2000 años tienen influencia, no se quitan fácilmente. El catolicismo, ¿cuántos años va a cumplir? En 1524 vamos a empezar a contar los 500 años de la presencia católica en América. Casi llegamos a 500 años de historia afectando la vida de los creyentes. Y evangélico, ¿cuántos años tiene? Desde 1883 para acá podemos contabilizar un poco más de 100 años. Miren, los años pesan, ¿sí o no? Pesan. Y lo mundano, ¿desde cuándo, hermanos? Desde la creación del hombre. Así que lo mundano, las religiones esotéricas, la espiritual esotérica, el catolicismo que gobierna el corazón de la gente del mundo de alguna manera, tiene muchos años de historia ante una historia de influencia evangélica demasiado pequeña y corta. Por eso la enseñanza y la divulgación de la palabra de Dios es muy importante, porque compite con todo esto. Pasemos al siguiente slide. Y eso solo fue un ejemplo. Y aquí concluye un asunto que ustedes sabrán que sí es parte de nuestra vida. Y voy a leer donde está el hombre de abajo, no el de arriba. El evangélico en la ciudad o en cualquier parte del mundo, o en cualquier parte de Guatemala, es más esotérico en los asuntos de su corazón y en el hogar. Porque cuando se enferma un miembro de la familia, a ver cómo procedemos. Mundano en la calle. Católico en la manera de celebrar las festividades. Y evangélico, lamentablemente, un departamento muy pequeño en los cultos y en las actividades de la iglesia. ¿A cuántos de nosotros nos describe esta situación? Ahora, Pablo se va a introducir en el tema de que cómo podemos reducir estas áreas de influencia para tener una vida más conforme a la palabra de Dios. Y el trabajo de los hermanos Pérez, me imagino, va orientado en esto, y de todos los misioneros que ustedes están apoyando. No es un trabajo solo evangelizar, es un trabajo de ver no solo resultados de ver manos levantadas, son vidas transformadas por parte del Señor. Y ahora vamos a ver el siguiente slide. Ahora Pablo dice, bien, volviendo al texto, Pablo dice que es necesario, de alguna manera, todos nosotros, que la iglesia, los que han nacido de nuevo, los que están creciendo en el Señor, empiecen a despojar del viejo hombre y tomar el vestido del nuevo hombre.
Pasemos y leemos ahí lo que está en el pasaje a continuación, en el versículo 12 de Colosenses capítulo 3. Lo pueden seguir aquí conmigo. Entonces, como escogidos de Dios, santos, amén, amados, amén, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Y ahora aquí me llama la atención. Recuerdan, tenemos que dejar cosas en el cementerio del mundo, pecados. Tenemos que barrer y meter en el bote de basura pecados. Eliminando esas cosas en medio de nosotros, Pablo dice, seamos conscientes de empezar a llenar nuestra vida de cosas que vienen, que tienen valor para la vida de un creyente, que son nobles y dignos de ser tomados, y empezar a vivir conforme a lo que vamos a encontrar en la palabra de Dios. Porque la cosa es, ¿cómo traigo yo tierna compasión? ¿Cómo traigo bondad, humildad, mansedumbre, paciencia y el poder soportar a los hermanos de la iglesia? Bueno, así tampoco. Y perdonar a otros y amor a nuestra vida. Ahí es donde viene ya Pablo diciendo. Y pasamos a la lámina siguiente. Tenemos que levantar la mirada. Amén. Tenemos que levantar nuestra mirada y ver hacia arriba a Cristo, sentado a la diestra de Dios Padre, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y empezar a extraer y echar mano de la vida eterna que Él nos ha regalado, para traer a esta vida lo bueno que nos va a hacer y ayudar a crecer, y que nuestros misioneros tienen que entender, trabajar en el campo para traer buena vida en medio de aquellos que ellos miran que nacen de nuevo. Amén. Y pasamos la lámina y vamos a leer qué recursos, qué sale del tesoro de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Y dice así el versículo 15: y que la paz de Cristo. ¿De dónde viene esta paz, hermanos? De Cristo. Reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Qué significa eso, que venga la paz de Cristo? Con una cualidad. Esa paz de Cristo es para que usted la disfrute solito en el calor de su casa y usted solo. No. Usted no va a demostrar que tiene paz si está solo. ¿Dónde se demuestra la paz, hermanos? En comunidad. Es que ahí solitos sí somos gallitos, pero aquí podemos manifestar esa paz que desciende de parte del Señor, y estar aquí soportándonos, amándonos y viviendo y conviviendo para salir adelante. Pero la paz de Cristo trae algo maravilloso. La paz de Cristo es la sangre que Él derramó en la cruz. Nos dio esperanza, nos da estabilidad, nos da bienestar, seguridad, nos da el saber que somos perdonados por parte de Dios. Y no solo eso, adoptados por parte de Dios, y que de aquí en adelante somos llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios, entonces sabemos cuál es nuestro destino: resucitar cuando Él venga. Y es cierto, empezamos a disfrutar la resurrección hoy aquí por Cristo. Estamos resucitados porque ya hemos muerto al pecado, pero estamos respirando el día de hoy. Pero para respirar todo lo bueno que puede venir de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo,
con el poder del Espíritu Santo y empezando a disfrutar la paz de Cristo. El otro elemento, el segundo que nos ofrece el tesoro de nuestro Señor, que viene de Él, es la palabra de Cristo. Hermanos, ¿podemos dejar de impartir las Escrituras? ¿Pueden nuestros misioneros dejar de impartir las Escrituras? No, porque aprendemos y desarrollamos nuestra vida conforme a la palabra de Dios. Eso lo sabía muy bien Pablo. ¿Por qué seguimos conforme a las costumbres en vez del consejo de Dios? Porque el consejo de Dios se desconoce, no entra al corazón, no participa en la vida de muchos hermanos de la iglesia y de los nuevos nacidos. Pero hay que tomar el esfuerzo para que la palabra de Dios afecte el corazón de los hombres y las mujeres. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Amén. Instrúyase y aconséjese unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos, canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. De ahí les dejo unas ilustraciones bien interesantes. Lean la palabra de Dios también en comunidad. Y practiquen. Solo regreso un ratito del slide. Y practiquen esta palabra de Dios en medio de su comunidad. Y que los misioneros lo hagan. Llámenle siempre y díganle: esperamos que estés compartiendo tu vida crecida en la palabra de Dios en medio de tu gente, para que miren qué es ser un verdadero creyente. Sigamos. Ya vamos a terminar, hermanos. No sé qué horas son. Vimos que la plática se llamó sabiendo llegar a los que están lejos. Sabiendo llegar a los que están lejos es permitirle a la gente ver el tesoro de nuestro Señor allá arriba, a la gente, y empezar a disfrutar su paz y empezar a comerse la palabra de Dios para que ésta abunde plenamente en la vida de los creyentes y manifestemos de esa manera que Cristo está con nosotros, que estamos muertos al mundo, pero vivos y resucitados en Cristo Jesús. Y aquí pongo 3 consejos. Todo obrero que está trabajando en el campo debe conocer los diferentes trasfondos de cultura, trabajarlos y evaluarlos con la palabra de Dios, porque ahí es donde está el cambio, las cosas que hay que cambiar. Deben enseñar la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que transforma y nos lleva de gloria en gloria hasta la estatura de Cristo Jesús a todos los que han nacido de nuevos. Que todos aprendan a vivir la vida nueva en Cristo y sean transformados para nuestro Señor. Amén. Terminamos el pasaje con las últimas palabras del versículo 17 de esta porción de la palabra. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Disfruten la vida misionera que tiene la iglesia, dedíquensela a Dios, háganlo para el Señor. Su trabajo allá en la vida diaria, para el Señor. Su familia, el cuidado de ella y su crecimiento y el forjar la vida de los hijos para que sean buenos hombres, háganlo para el Señor. Nuestra dedicación diaria en cualquier ámbito de la vida, busquemos lo que hay en nosotros. ¿Qué trasfondo habrá católico? ¿Qué trasfondo mundano? ¿Qué trasfondo espiritualista? ¿Qué trasfondo evangelicalismo tengo yo? Que Dios sabe transformar y cambiar para su honra y su gloria. Démoselo a Él y Él hará grandes maravillas y seremos hijos dignos del Señor, del buen parecer de Él y de buen parecer para el resto del mundo. Hermanos, Dios los bendiga y sigan apoyando la obra misionera. Va.
Gracias, hermanos, por el tiempo y Dios los bendiga realmente y que el otro mes llegue buen chequecito para los hermanos Pérez. Va, gracias, hermanos. Gracias, hermano.